Bienvenidos a la casona de Jicotencatl, antigua sede del Senado de la República y anfitrión del foro México contra el ciberacoso sexual a niñas, niños y adolescentes, experiencias y oportunidades. Este foro tiene como propósito abordar el problema del ciberacoso sexual infantil en México, identificando los retos legislativos, compartiendo experiencias exitosas y explorando oportunidades de colaboración interinstitucional para fortalecer la prevención, atención y sanción de este delito. En el presidium de este acto saludamos y damos la bienvenida a nuestra anfitriona, la senadora Simei Olvera. Agradecemos que nos acompañe la magistrada Rebeca Aladro Echeverría, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Consejo de la Judicatura del Estado de Hidalgo. A Lorena Villavicencio Ayala, secretaria ejecutiva de CIPINA. Por supuesto, saludamos con gusto a nuestros distinguidos ponentes. Ellos son Dania Jacqueline Bejarano Morales, directora ejecutiva de Prevención Ciberviolencia. Daniel Silva, policía segundo de la Policía Cibernética. Lourdes Leticia Machado, quien es especialista en niñas, niños y adolescentes. También nos acompaña Víctor Merchant, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. De igual manera damos la bienvenida al maestro Ricardo Enrique Alviso Contreras, quien es titular del sistema DIF Hidalgo. Y finalmente conforma nuestro presidium el licenciado Jacob Tolentino Javib, secretario técnico de la Comisión de Estudios Legislativos Primera. Saludamos la presencia de todas y todos ustedes, agradecemos a los medios de comunicación que realizan esta cobertura. Muchas gracias a quienes ya se encuentran conectados a través de las distintas redes sociales del Senado de la República y a quienes siguen esta transmisión a través de la señal del canal del Congreso de la Unión. Bienvenidas, bienvenidos todos. A continuación, escuchemos las palabras de bienvenida de nuestra anfitriona, la senadora Simei Olvera. Muchas gracias, muy buenos días, ¿cómo están? Les agradezco bastante, sí los veo y las veo bien, están puntuales, están con atención a este tema tan importante. Yo les saludo con un gran corazón, con un gran gusto de que el día de hoy nos encontremos aquí en este recinto tan importante, tan bonito, tan histórico, esta casona que hoy nos representa también como Senado de la República. Por ello, de verdad, desde lo más profundo del corazón, porque sé que vienen de diferentes partes, no solo de aquí de la Ciudad de México, sino de mi querido estado de Hidalgo, gente que viene desde la sierra, desde la Huasteca, incluso horas de traslado, que eso para mí significa gran responsabilidad en estos temas y en muchas cosas, y por ello les saludo con mucho agradecimiento, por supuesto, a las representantes del Congreso local de mi estado de Hidalgo. Gracias, diputadas, por hacer esta gran presencia, la presidenta de la Comisión de la Niñez, a mi querida amiga, la diputada Liz Ordaz, también, por supuesto, representando esto que estamos haciendo, desde el Ejecutivo, desde el Legislativo y desde el Judicial. Los tres poderes tenemos que sumarnos para abonar a estos temas. Estoy muy honrada, por supuesto, de las personalidades que el día de hoy nos están acompañando de este presidium, que sí, hay que presumirlo, porque tener
a estas personalidades desde lo académico también, desde la ONU representando, de las ponencias, por supuesto que el tema es de disciplina totalmente, les agradezco, mujeres valiosas, mujeres aguerridas, mujeres que están entregadas al tema que hoy nos ocupa. Quiero mandar un gran saludo, mi agradecimiento a la presidenta también del sistema DIF en Hidalgo, a la licenciada Eda Vite, que el día de hoy representa a mi gran amigo Ricardo Alviso Contreras. Por favor, todo el agradecimiento, porque sabemos que están sumados a esto. Y por supuesto a la magistrada Rebeca Aladro, gran mujer valerosa, presidenta del tribunal allá en el estado de Hidalgo, pero además siempre con los temas, con las causas. Por eso le agradezco bastante y le platicaba que hoy nos convoca la sociedad civil, hoy nos convocan las organizaciones. A Dania, que ha sido la principal también impulsora y que hoy nos va a dar todos estos avances que junto con Lorena, junto con mucha gente, pues estamos aquí impulsando. Y a todos los que el día de hoy vamos a tener esta oportunidad, les agradezco bastante. También les anuncio que el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, por supuesto, gran patriota, una mujer valerosa, nos ha convocado hoy a dar este mensaje sobre los asuntos que competen a la nación. Por ello, pues estamos comenzando puntualmente. Esto se va a desarrollar durante esta mañana, pero vamos a tener que acudir también al llamado de la presidenta de la República. Sin embargo, el día está para aprender, para valorar, para reconocer que pues sí, es una realidad dolorosa que no podemos ni que debemos ignorar. El ciberacoso sexual contra niñas, niños y adolescentes crece silenciosamente atrás de las pantallas. Y lo hace con herramientas cada vez más sofisticadas como la inteligencia artificial, aprovechándose de la inocencia, de la desinformación y muchas veces de la falta de legislación clara y efectiva. Es por eso que nuevamente agradezco la atención de todas y de todos, porque esto nos compete a la sociedad. Como legisladora y como Senado, por supuesto, no podemos ignorar la necesidad de adaptar la legislación para dar un marco jurídico que atienda este tema, y eso es lo que nos convoca, e insisto, en este recinto tan importante. No debemos ni podemos permitir que el Internet, que es una herramienta creada para conectar y educar, se convierta en un espacio de violencia, explotación o de abuso contra nuestras infancias, que estoy segura que es lo más importante para toda la sociedad. Desde las infancias se genera una mejor y buena sociedad. Por eso, en el Senado de la República hemos impulsado un cambio de paradigmas con una de las propuestas de la ley Cero Masna. Esta iniciativa busca dejar atrás términos ambiguos como la pornografía infantil, que minimiza en realidad la gravedad del delito, y reconocerlo por lo que realmente es: la violencia sexual criminalizada y organizada con nuestras infancias. Por eso, nuevamente, a Dani, a toda la sociedad civil, les agradecemos que no claudiquen, que sigan, que insistan. También decirles que este tipo de foros no es de manera fortuita y no es tan fácil. Tenemos que hacer la convocatoria, tenemos que hacer pues todo el análisis, los permisos, tenemos que tener un tema, sin duda, con una alianza con las autoridades que aquí están presentes, la sociedad civil, las presidentas y presidentes de los DIFs municipales que están aquí y que les agradezco porque son especialmente del estado de Hidalgo, al sector privado que mucho nos ha ayudado, a la comunidad internacional a quien les agradecemos. Debemos de construir una red de protección que sea más fuerte ante estas situaciones de violencia que afectan, por supuesto, a las y los menores, y de ahí a las familias, a las sociedades. Agradezco profundamente a las y los expertos que nos acompañan por compartir su conocimiento, sus experiencias y por no soltar esta bandera que es de todas y de todos, la defensa de las infancias y las juventudes. Y aquí tendremos ponentes muy especialistas y además muy entregadas y entregados. Celebro iniciativas como la campaña contra el ciberacoso,
a salvo en las pantallas, que concientiza estos temas, que podrían no tener la visibilidad necesaria para tomar acción y que hoy, a través también de los medios, a quien les agradezco, gracias al canal del Congreso, gracias a las redes, gracias a Radio y Televisión de Hidalgo, que se encuentra aquí presentes, y a mucha gente que está utilizando los medios para informar, los medios para ayudar y no los medios para generar este tipo de situaciones, entre muchas otras que las redes, las fake news y todo esto genera. Por supuesto que la información real de primera mano es lo que nos mantiene. Por eso las y los invito a que este foro no sea solo un espacio de reflexión, sino el punto de partida para acciones concretas y urgentes, valientes, de personas como ustedes, que se entregan, dedican, ocupan un espacio de su tiempo, distancias largas para estar aquí, porque significa muchísimo para la sociedad. Por nuestras niñas, niños y adolescentes alzaremos siempre la voz y estaremos desde la tribuna que nos encomienden, abonando por este tipo de causas. Por ello, les agradezco y les dejo mi consideración y todos mis respetos. Sean bienvenidas y bienvenidos. Muy buenos días. Agradecemos a la senadora por el estado de Hidalgo este cálido mensaje y, por supuesto, por unificar esfuerzos en este tema tan importante. Antes de seguir, queremos agradecer la presencia de la diputada local Carla Perales Arrieta, quien es presidenta de la Comisión de la Niñez del Congreso del Estado de Hidalgo. Bienvenida. También nos acompaña Laura Karina Ramírez Juárez, procuradora de protección de niñas, niños y adolescentes del Estado de Hidalgo. Bravo. Tenemos también con nosotros otra diputada local de este estado, Lisbeth Iraíz Ordaz Islas. Bienvenida. A continuación tiene el uso de la palabra Lorena Villavicencio Ayala, secretaria ejecutiva de CIPINA. Bueno, primero quiero agradecer la posibilidad de estar hoy con ustedes en esta mesa tan importante que nos convoca una senadora que está plenamente comprometida con la sociedad y de manera particular con niños, niñas y adolescentes, con quien además la tenemos como aliada desde CIPINA Nacional, y con quien trabajaremos, acompañaremos este esfuerzo para que tengamos una regulación adecuada en este tema que hoy nos convoca, que es el tema de la violencia digital. Desde luego también me siento muy honrada de estar en esta mesa con Víctor Merchar, que él es una de las representaciones más importantes de la ONU que atiende el tema de la droga y el delito, con Ricardo Albizu en representación no solo del DIF, sino del CIPINA estatal, del Estado de Hidalgo, con Dania, con aquí quien tiene competencia de nuestra policía que nos acompaña, policía cibernético, y con la magistrada y con cada una de las personas que nos acompañan en esta mesa de trabajo, pero también con quienes están presentes, que sabemos que están muy interesadas en cómo vamos a abordar este tema que se ha convertido en un tema fundamental, no solo para niños, niñas y adolescentes, sino para la población en general, donde yo podría decir de manera categórica que estamos habitando, además del mundo real, un mundo virtual, y tenemos que saber qué hacer en ese mundo virtual, que no solo ofrece la posibilidad del conocimiento, sino también, y asumirlo con mucha claridad, establece riesgos para quienes habitan en ese espacio. Incluso inicio mi intervención diciendo una frase que me parece muy importante, de uno de los sociólogos más importantes de esta era, que es Zygmunt Bauman, donde dice que en la era digital los jóvenes están conectados al mundo, pero a menudo desconectados de la protección. Y bueno, aquí hoy que tengo la oportunidad de reflexionar sobre este tema delicado y urgente,
como es la protección de niños, niñas y adolescentes en el entorno digital, decirles que vivimos en una era en que la tecnología forma parte esencial de la vida cotidiana, especialmente para las nuevas generaciones. Internet les brinda el acceso al conocimiento, a la comunicación y a la expresión, pero también abre, como decía, la puerta a riesgos que no podemos ignorar. Uno de los más preocupantes, sin duda alguna, es el ciberacoso, una forma de violencia sexual que se desarrolla en línea, donde los adultos se acercan a personas menores con fines de explotación, aprovechándose de su confianza, curiosidad o desconocimiento. Esta problemática nos exige actuar con firmeza desde el derecho, la educación y la política pública, pero sobre todo desde el compromiso con la niñez y la adolescencia. Proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes en el entorno digital no es solo una responsabilidad del Estado. Es una tarea colectiva que interpela a familias, instituciones, plataformas tecnológicas y a la sociedad en su conjunto. Hoy estamos aquí para visibilizar, comprender y proponer acciones que nos permitan garantizar entornos seguros, libres de violencia y respetuosos de sus derechos. Por eso, para nosotros desde CIPINA es fundamental impulsar el trabajo referente al tema de la niñez y adolescencia en general, pero particularmente este tema que es el ciberacoso, que está además generando ya esos riesgos que seguramente nos tendrá muchos comentarios al respecto aquí las personas que se dedican a atender este tipo de delitos. Hablar hoy de derechos de niñas, niñas y adolescentes con un entorno digital seguro implica reconocer que la tecnología ha transformado profundamente la forma en que se comunica, aprende y participa en la vida social. No obstante, con estos avances también han emergido riesgos, como ya lo decía, que amenazan su integridad, seguridad y desarrollo integral. El ciberacoso o acoso o intimidación por medio de las tecnologías digitales ocurre en las redes sociales, las plataformas, mensajerías, plataformas de juego y los teléfonos móviles. Es un comportamiento que se repite y busca atemorizar, enfadar, humillar a otras personas. En ese sentido, nada más quiero hacer referencia a un especialista como Luis Torres, donde logró identificar cuáles son las características del delito conocido tradicionalmente como grooming. Señala el término de child grooming, que no forma parte del lenguaje técnico del derecho penal mexicano, ya que no ha sido incorporado expresamente en el marco jurídico. Con este término como grooming estoy haciendo referencia a muchas de las violencias que hoy aparecen en estos medios digitales, que no están tipificados propiamente en el Código Penal, que no están tipificadas las conductas, pero que tenemos que establecer esta intencionalidad de cometer el delito, de explotar, digamos, esta intención de capturar la atención de los niños y eventualmente involucrarlos en este tipo de conductas delictivas, tiene que ser reconocido en los códigos penales de este país para evitar estos graves riesgos que tienen los niños, niñas y adolescentes y que la autoridad está obligada a buscar alternativas. Decirles que bueno, pues detrás es complejo y seguramente aquí lo señalarán, localizar a la persona que está detrás de la computadora o un perfil falso, pues siempre existen direcciones que se encuentran dirigidas a la fuente principal y existen los famosos puenteos que evitan que se pueda identificar la dirección electrónica original del equipo con que se lleva a cabo estas conversaciones. Y se pierde el rastro de los perpetradores de este delito. Esto también involucra evidentemente a las policías digitales y tenemos que hacer una acción conjunta. Yo solamente quiero comentarles que tenemos aquí el análisis comparado, no voy a hacer referencia a cada uno de este tipo de conductas y cómo están reguladas en diferentes países, pero aquí vamos a dejar nuestra participación de cómo se regula en Alemania, Australia, Estados Unidos, en España, en el caso de Chile, cómo están regulando este tipo de delitos que se cometen en las redes. Y bueno, y me parecería muy importante decirles que este es el inicio de un esfuerzo colectivo que tenemos que mantener.
Yo quiero tomarle la palabra a la senadora Simei para que este sea el primer esfuerzo rumbo a la regulación de todas las violencias digitales que se están expresando en las redes, pero también acompañar el esfuerzo generando la política pública correspondiente. Este es un llamado al Estado en general, a la sociedad civil, a todos los especialistas, para que realmente nos involucremos en un tema que está afectando a la infancia y a la adolescencia y a muchas personas. Hace 4 días estuvimos en un evento, se lanzó la convocatoria para una campaña de prevención contra el suicidio. Y quiero decirles que uno de los resultantes de esta violencia digital se ha convertido también en un tema para que los niños, niñas y adolescentes dejen la vida, se suiciden. Entonces, esto ya estamos hablando de mensajes que están afectando seriamente a nuestra infancia y adolescencia. También quiero decirles, para que estemos debidamente informados, tenemos serios problemas con el tema de las pornografías, que además también distorsionan el ejercicio de su propia sexualidad. Y todo esto está en las redes y muchas de estas cosas, además de estas conductas delictivas, son temas que necesariamente se tienen que abordar en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, en todos los CIPINAS de todos los estados y que todas las instituciones y organismos internacionales nos involucremos junto con los especialistas, algunos de ellos nos acompañan el día de hoy, y podemos hacer una gran mesa de trabajo para dar una respuesta puntual como parte del Estado mexicano, del que ustedes también forman parte, y que realmente podamos garantizar una navegación segura en Internet y darle un sentido distinto a estas redes, el sentido original de acceso al conocimiento, y ver qué tipo de restricciones en el uso, a qué edades, qué tipo de contenidos, y tenemos que hacer un frente común, yo se los decía hace un ratito, no solamente para hacer la regulación y la política pública en este país. Tenemos que hacer un frente común para que las plataformas también asuman su responsabilidad respecto a los contenidos que llegan a estos espacios. Tienen una obligación, siempre se apela a la libertad de expresión y nosotros coincidimos en que hay que respetar todos los derechos que están en la Constitución. Pero también la Constitución establece información objetiva y veraz, no información distorsionada que afecta la vida de niños, niñas y adolescentes. Así que, bienvenida esta convocatoria maravillosa, Simei, me sumo plenamente a ella desde CIPINA. Vamos a convocar a las CIPINAs estatales, aquí está el maestro del CIPINA estatal del estado de Hidalgo, que además también tiene una gran iniciativa, es un hombre que está absolutamente involucrado con el tema de niños, niñas y adolescentes, y quiero que lo sepan, CIPINA llegó para acompañar estos esfuerzos desde el legislativo, acompañar y también articular esfuerzos a nivel de política pública, porque la presidenta de CIPINA, y es muy importante que lo sepan, la presidenta de CIPINA es la presidenta de la República y ella tiene un compromiso pleno con los niños, niñas y adolescentes, y a nosotros nos ha pedido de manera fundamental que concentremos nuestros esfuerzos en este tema, no solo en las violencias digitales, sino las violencias en general contra niños, niñas y adolescentes. Y vamos a trabajar fuerte para que los niños ejerzan sus derechos y de manera fundamental el derecho a una vida libre de violencia. Muchísimas gracias y aquí nos vamos a quedar escuchándoles sus propuestas y acompañando este gran esfuerzo que está haciendo nuestra queridísima senadora, con quien tuve la oportunidad hace algunos años de ser legisladora federal, y decirles con mucho orgullo que trabajamos seriamente por temas como la paridad y la violencia contra las mujeres. Ahora lo haremos también en el campo de la infancia y la adolescencia y de las personas en general. Muchísimas gracias. Y bien, agradecemos a la secretaria ejecutiva de CIPINA introducirnos a lo que serán los temas más álgidos en este importante foro y por supuesto el importante llamado que hace a todas las instituciones para sumar esfuerzos. Bien, finalmente en este bloque inaugural solicitamos haga uso de la voz el maestro Ricardo Enrique Alviso Contreras, titular del sistema DIF Hidalgo.
días para todos. Agradecemos infinitamente la invitación, la iniciativa. Me da muchísimo gusto estar en esta sede tan emblemática. Saludo con mucho respeto al Presidium. En primera instancia reciban un gran saludo de nuestra presidenta del patronato, la licenciada David Ramos, del Estado de Hidalgo, quien nos da la oportunidad de estar aquí el día de hoy. Y vamos a ser muy puntuales, ¿no? La verdad es que tanto en el Estado de Hidalgo como a nivel nacional estamos identificando, y hay bastantes ya estudios que respaldan el momento que se está viviendo y el acceso a la mala información que están teniendo los niños, las niñas y los adolescentes. Desde el Estado de Hidalgo estamos trabajando de manera muy puntual en identificar cuál es el estatus legal, cuáles son las reformas que hacen falta para poder ponernos en primera instancia a la par de otras instancias federales y en segunda estar al día con las demandas y con los requerimientos que los niños, niñas y adolescentes están necesitando. No es un trabajo fácil, sin duda alguna. Ahorita platicábamos en la antesala que es una responsabilidad compartida, porque como padre, con experiencia también se los compartimos. Está comprobado que el daño que hacen las pantallas para los niños menores de 3 años y el impacto que tienen en su desarrollo es muy importante, pero también está ligado al tiempo que los papás pueden dedicarle a sus niños y la comodidad que significa el darle un teléfono a un niño para que pueda estarse quieto un segundo, y ahí es en donde todos tenemos que trabajar en un sistema, en un complejo, en un número de reformas que vayan coadyuvando para poder nosotros integrar y realmente atacar el impacto social que está teniendo toda la tecnología y todo el tema digital, ¿no? En lo que refiere a lo que estamos expresando el día de hoy del ciberacoso, pues se vive desde diferentes frentes, ¿no? Y como lo comentamos, empieza desde que un papá cree que regalarle un teléfono a un niño de 8 años o de 10 años es correcto. Entonces, desde ahí tendríamos que nosotros tener esa capacidad, y sobre todo, que aquí veo que el tema de prevención es fundamental, darle acceso a la información a los niños de manera puntual para que puedan ver el alcance que pueden tener algunas actitudes. Es un gusto para nosotros estar aquí. Cuentan con todo el respaldo. Reciban un fuerte saludo del gobernador, el licenciado Julio Menchaca Salazar, quien puntualmente nos ha instruido que esa deuda histórica que tenemos con los niños, las niñas y los adolescentes, no solo en Hidalgo, a nivel nacional, pase del dicho al hecho, ¿no? Estamos aquí con toda la iniciativa, celebramos que este primer foro pueda realizarse aquí, pero estamos en la disponibilidad de trabajar en conjunto con todas las instancias. Saludamos a la presidenta, a la secretaria ejecutiva del CIPIN a nivel nacional, con quien tenemos oportunidad de platicar también hace un segundo, y no nos queda más que trabajar en equipo, porque el objetivo es tener niños mucho más sanos física y mentalmente para nuestro país. Muchas gracias y estamos a sus órdenes. Muy buenos días para todos. Bien, muchas gracias al titular del sistema DIF Hidalgo por sus valiosas palabras. Bien, no queremos dejar de saludar la presencia de María Guadalupe Alvarado García, quien es secretaria ejecutiva de CIPINA Hidalgo. Queremos de igual manera destacar la valiosa presencia de todas y todos los presidentes de los sistemas DIF municipales del estado de Hidalgo que se han dado cita con nosotros. De igual manera, un saludo muy afectuoso a titulares e integrantes de los siguientes municipios. Nos acompañan de Tepeapulco, Atotonilco, Tecozautla, Chapatongo, Atlapexico, Acatlán, Atotonilco de Tula, Zacualtitlán, Tizayuca y Santiago de Anaya. Un aplauso para todas y todos ustedes.
bueno, también tenemos otra lista más de más municipios. Están de Metepec de Hidalgo, Tlahuelipan, Zempoala, San Salvador, Santiago de Anaya, Chilcuautla y Atlapexco. También de Nopala. Muchas gracias a todas y todos por su presencia. Atitala. Y bien, solicitamos a continuación a las y los integrantes del Presidium sean tan amables de ponerse de pie a efecto de llevar a cabo la fotografía oficial de este acto inaugural con el que damos inicio a nuestro foro México contra el ciberacoso sexual a niñas, niños y adolescentes, experiencias y oportunidades. Seguimos las indicaciones de nuestros compañeros fotógrafos. Aplauso para todas y todos ustedes por su participación en este evento. Y bien, a continuación vamos a dar paso propiamente ya a nuestras ponencias, para lo cual vamos a solicitar a continuación al licenciado Jacob Tolentino, quien es secretario técnico de la Comisión de Estudios Legislativos Primera. Sea tan amable de moderar esta primera mesa. Adelante, por favor. Muchas gracias, muy buen día a todas y todos. Me da mucho gusto estar aquí presente en este evento, en la comisión que preside la senadora. Tenemos pues casi 250 iniciativas con todas las comisiones ordinarias que integran el Senado, entonces muchos temas traemos este asunto con las comisiones de derechos digitales, de educación y demás, así que es muy valioso para nosotros las aportaciones que nos pueden compartir el día de hoy. Para iniciar la mesa de análisis presentaré una breve semblanza de Dania Jacqueline Bejarano Morales, directora ejecutiva de Prevención Ciberviolencia, quien nos presentará los resultados de la campaña A Salvo en las Pantallas. La maestra Dania es psicóloga clínica, cuenta con una maestría en psicología jurídica y criminología, así como con diversos cursos y diplomados en materia de derechos humanos, psicología forense, atención a víctimas de violencia, trata de personas y otros relacionados con la violencia digital y la cibercriminalidad. Su área de atención e intervención está enfocada en materia ciberpsicología y cuenta con una certificación como orientadora de hábitos digitales. También cuenta con experiencia laborando como psicóloga de mujeres víctimas de violencia extrema en refugios especializados. Es activista contra la violencia y defensora de los derechos digitales, así como investigadora social independiente, y se desempeña como directora ejecutiva de la organización Prevención Ciberviolencia, que atiende a víctimas de violencia digital y es una organización de la cual ella es cofundadora. También se desempeña como técnica académica en la Universidad Nacional Autónoma de México y es creadora de la campaña en línea A Salvo en las Pantallas, misma que se encarga de visibilizar y concientizar sobre las situaciones de ciberacoso sexual en contra de niñas, niños y adolescentes. También creadora del Manual Infantil para la Prevención de Riesgos en Línea y está trabajando en la iniciativa de reforma de Ley 0 Masna contra la violencia sexual infantil con el Senado de la República. Maestra Dania tiene el uso de la palabra. Perfecto, si nos pueden ayudar con la presentación. Agradecer profundamente a la senadora Symeye Olvera por permitirnos el hecho de que podamos tomar en cuenta este tema tan indispensable que son el futuro de nuestro país, las niñas, niños y adolescentes. Senadora, muchísimas gracias. Agradezco también
la presencia de todas y cada una de las personas que están acompañándonos en el Presidium, la magistrada, el representante de la ONU, muchísimas gracias. Policía Cibernética también tenemos por aquí, a la secretaria ejecutiva de CIPINA, que tenemos mucho por hacer, muchísimo, y sobre todo agradecerles a todas y cada una de las personas que formaron parte de esta campaña contra el ciberacoso sexual, a salvo en las pantallas. Y bueno, justamente el poder platicarles quiénes somos, por qué hablamos del hecho de que las pantallas, si bien como lo señalaba la senadora, son una herramienta que debemos utilizar con sabiduría. Y también con sabiduría debemos de enseñarles a las niñas y niños a utilizarlo. Por aquí me precedía el compañero y decía, se nos hace tan fácil como personas adultas, estoy ocupado, quiero ver una serie y les damos un dispositivo, a veces desde muy pequeñas edades, y eso en realidad les está perjudicando, no solamente a nivel psicológico, sino también a nivel físico. Entonces, en este sentido me gustaría platicarles que el hecho de que tengamos a niñas y niños frente a las pantallas, sin supervisión, es igual de peligroso que si estuviera en una ciudad desconocida sola o solo, es igual de peligroso. Y con justa razón les platico qué hacemos desde Prevención Ciberviolencia. Si me pudieran apoyar a cerrar la ventana. Gracias. Desde Prevención Ciberviolencia realizamos todo tipo de acciones encaminadas a la protección y a la prevención de los riesgos en línea. Riesgos como cuáles, ya lo mencionaban, la violencia facilitada por el uso de las tecnologías y todo aquello que tiene que ver con el uso consciente de las mismas. Abordamos también temas de prevención de ciberadicciones, que es algo que prácticamente pasa día con día y no nos damos cuenta, porque estamos normalizando tanto estar muchísimas horas frente al teléfono, frente a la computadora, que ya no sabemos cuánto es lo saludable o hasta cuándo nos podría empezar a hacer daño. Entonces, desde Prevención Ciberviolencia hacemos este llamado de protección, atendemos a víctimas de violencia digital, les damos este acompañamiento psicológico y jurídico, hacemos también talleres preventivos y demás. Y bueno, me gustaría iniciar también con este contexto de la problemática. El ciberacoso sexual. Probablemente muchas personas conocemos a alguien que ya pasó por una situación de estas, como cual le solicitaron imágenes, videos sexualmente explícitos. Lo preocupante de esta situación es que muchas de esas víctimas son menores de edad. Este ciberacoso sexual se presenta a través de plataformas, ya lo mencionaba la secretaria ejecutiva, ¿no? Y mencionaba algo muy importante, y es un término que no hay una traducción literal en nuestro idioma español, el child grooming. Ese es uno de los temas que más investigamos en prevención, esta forma de captación de cómo las personas adultas comienzan a engañar a niñas y a niños a través de plataformas digitales. Y es tan fácil, de hecho hay estudios también que lo señalan, que en 12 minutos una persona desconocida puede manipular a una niña, niño o adolescente a enviarle contenido sexualmente explícito. Estamos hablando de una manipulación total, de un abuso sexual, por supuesto, hay que nombrar las cosas como son, y en el sentido de que tengamos muy en cuenta cuál es nuestra responsabilidad como personas cuidadoras. En este sentido les platico que la antesala de la campaña A Salvo en las Pantallas es una investigación que hicimos a nivel nacional, donde mostramos las estadísticas justo de estas situaciones de ciberacoso. Y voy a empezar mencionándoles que fue muy complicado, precisamente porque en nuestro país
no hay una legislación clara aún con relación a este tipo de delitos. En el estado, por ejemplo, de Quintana Roo, este delito no es el mismo que en el estado de Hidalgo, no es el mismo que en el estado de Nuevo León. Y eso fue una de las cosas que más se nos complicó. Solicitamos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia información a cada una de las fiscalías de nuestro país con relación a estos hechos delictivos. Solicitamos cantidad de denuncias y cantidad de carpetas de investigación judicializadas. ¿Cuál es la diferencia entre esto? Una persona puede ir a una fiscalía, por ejemplo, interponer su denuncia porque fue víctima de un hecho delictivo, y posteriormente a que se hace la investigación y demás, se reúnen las evidencias y la carpeta se judicializa para posteriormente se dé el debido proceso legislativo. Y justamente en este sentido de que hay tanta ambigüedad, fue por eso que vimos como es muy complicado el solicitar esta información, porque ¿cómo le decimos a las fiscalías necesitamos esto en específico del artículo tal, etcétera? Por eso celebro también el apoyo de la senadora que le está dando a la iniciativa Ley Cero Masna, precisamente para evitar mencionar pornografía infantil. No es pornografía infantil, eso es resultado de una violencia sexual, de un abuso, y debemos de nombrarlo como es. Debemos de estar a la par de organizaciones internacionales que señalan que esto es revictimizante incluso para quienes viven estas situaciones de violencia. Entonces, nombremos las cosas como son. Eso es material de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. De ahí viene el nombre Ley Cero Masna, el cual agradezco nuevamente a la senadora que está al pie del cañón en esta iniciativa. Bien, entonces vamos a comenzar con este análisis. Esta investigación la estamos realizando desde el 2021, que fue la primera edición, y a partir de ahí inició la segunda en el periodo del 2022 al 2024. Lo que ustedes están viendo en pantalla es un mapa de calor y prácticamente los colores azul más fuerte se refieren a estos estados de la República en donde justamente hubo más casos de esta situación. Aquí podemos ver las víctimas, pues en su mayoría niñas y adolescentes, y voy a mostrarles también una gráfica a nivel nacional de la cantidad de denuncias que hay estado por estado. Información que nos dio las fiscalías. Para el caso de Hidalgo, precisamente, tuvimos la bondad de que la Comisión de Derechos Humanos nos dio un número en cuanto a atenciones que tuvieron relacionadas a este tipo de situaciones de violencia, que fueron 71, y bueno, cantidad de carpetas judicializadas. Algunos estados no nos dieron información muy clara. ¿Qué hacemos nosotros con respecto a estas situaciones? Ya vemos las estadísticas que son devastadoras. De ahí viene la iniciativa A Salvo en las Pantallas, en el cual realizamos múltiples acciones como talleres y capacitaciones. Tenemos material didáctico que está difundido a través de redes sociales y por supuesto que buscamos tener una colaboración a nivel institucional para fortalecer estas acciones. Esto es indispensable también. ¿Cuáles son algunos de los resultados que tenemos de esta investigación? Utilizamos, por supuesto, un manual que desarrollamos expertos en ciberseguridad y psicología, que es mi libro de aventuras en el ciberespacio. En este manual hay información básica sobre ciberseguridad dirigida a niñas y niños. Y este es el material que utilizamos. Aquí pueden ver algunos de los videos de la campaña, que para temas de inclusión, uno de los videos está en lengua maya, precisamente para la población que vive en el sureste y habla maya. Y también utilizamos el lenguaje de señas mexicano.
Acerca de los talleres, tiene una duración de 1 hora con 30 minutos. Ya les platiqué que son temas básicos de ciberseguridad. Y para ir cerrando, me gustaría irles platicando de los alcances que tuvimos de esta campaña. Tuvimos como beneficiados a más de 600 niñas y niños y a más de 170 adultos cuidadores a lo largo y ancho de la República. Y quiero aclarar que muchas de las personas que fueron talleristas fueron voluntarios, fueron personas que inclusive me están acompañando en este momento en el foro, a las cuales les agradezco profundamente por dejar a un lado a lo mejor actividades laborales, personales, escolares, para poder dedicar un momento de su tiempo a prevenir estas situaciones de acoso. Fueron personas que se capacitaron para poder impartir esa información. Tuvimos estados como Michoacán, Estado de México, Sonora, Quintana Roo y por supuesto que Ciudad de México. Y próximamente el Estado de Hidalgo también va a estar aquí en estas estadísticas. Con muchísimo gusto. Agradecemos por supuesto nuevamente a las personas que nos apoyaron con esta segunda edición de la campaña. Por supuesto, senadora, es una de las que más agradezco. Y sí mencionarles que pues esto es algo que tenemos que tener en cuenta, que como personas adultas cuidadoras sepamos que por el hecho de brindarle a un menor de edad un celular, le estamos dejando la puerta abierta a muchos desconocidos. Y me gustaría cerrar con esta frase: la vida es eso que pasa mientras estamos frente a las pantallas. Muchísimas gracias por su asistencia y por estar aquí. Les invito a escanear. Muchísimas gracias, maestra Dania. Muchas gracias, maestra Dania, por compartirnos el contexto de la iniciativa de la Ley Cero Masna y toda la campaña que se está desarrollando. Muchas gracias. Ahora presentaré a Daniel Silva. Daniel es policía segundo de la Policía Cibernética de la Ciudad de México. Es licenciado en Derecho, tiene 9 años en la institución policial, cuenta con diversos cursos y certificaciones en temas antinarcóticos, en investigación de crimen cibernético, seguridad y derechos humanos y en aspectos de vida libre de violencia para mujeres y niñas y adolescentes. Ha participado en conferencias y mesas de diálogo en la Ciudad de México, fomentando la alfabetización y civismo digital enfocado a niñas, niños y adolescentes. Asimismo, ha colaborado en investigaciones relacionadas con cibercrimen y actualmente se desempeña en la Dirección General de Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México. Adelante, maestro Daniel, por favor. Bien, antes que nada, muy buenos días a todos y a todas. Un agradecimiento a nombre del licenciado Pablo Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, por su invitación. Bien lo mencionan, yo vengo de la Policía Cibernética de la Ciudad de México, ya este año cumplo mi primera década dentro de la institución policial y prácticamente estos 10 años he estado dentro de esta unidad de Policía Cibernética. Adelante. Muchas gracias. Maestro Daniel, ¿cuáles son los principales obstáculos de la Policía Cibernética para identificar y detener a las personas responsables de hechos con características de delitos de ciberacoso sexual infantil? Bien, primeramente tenemos diferentes tipos de barreras, desde sociológicas, físicas e inclusive tecnológicas. ¿Por qué? Como bien lo mencionaba el maestro Enrique, una gran responsabilidad viene desde los padres de familia al tener el desconocimiento de principalmente cuáles son los riesgos que hay en Internet. Hoy en día se nos hace muy fácil como sociedad normalizar justamente el uso de dispositivos desde temprana edad.
Y no es que estemos en contra de esta situación, sino que la falta de cultura de prevención digital. Así como ustedes recordarán, nuestros padres, nuestros abuelitos nos daban recomendaciones al momento de querernos cuidar en la vida física. No hables con desconocidos, en la calle ten cuidado, fíjate dónde vas caminando, etcétera. Pues igual de esta manera debemos de tener ya una cultura de prevención digital desde muy temprana edad, es decir, desde niños de primaria alta, primaria baja, nosotros vemos que ya desde temprana edad comienzan a tener ya una vida digital, pero se nos olvida esta parte de cómo enseñarles a tener ese autocuidado digital, ¿no? Las barreras tecnológicas, lamentablemente las plataformas nos brindan una comunicación más eficaz, un acercamiento a diversas personas dentro del mundo digital, pero también se nos olvida esta parte de cómo poder verificar que nosotros estamos realmente hablando con esta persona quien dice ser, ¿no? Muchas veces como adultos incluso, hablando de otros delitos de manera general, nosotros personas adultas llegamos a creer en un ciberdelincuente al momento de querer comprar un producto a través de internet y somos estafados, pero esto nace del engaño. Imagínense, si una persona adulta muchas veces no puede distinguir lo que es real de lo que es ficticio, pues ustedes creerían que un niño, un niño adolescente lo podría hacer. La verdad es que no. Entonces, hablando de las barreras tecnológicas, muchas veces las mismas plataformas, las mismas redes sociales, las aplicaciones que ellos empiezan a utilizar desde temprana edad, no se otorga un protocolo, una medida de seguridad básica. Por poner un sencillo ejemplo, la restricción que hay de las edades solamente es una recomendación. Es decir, la mayoría de estas plataformas recomienda una edad mínima de 13 años, sin embargo, niños de 10, 8 hasta 6 años ya están utilizando estas aplicaciones. Y lo único que les limita es poner en el dispositivo, sí, tengo mayor de 13 años de edad, y esa es la única barrera que nos impide poder tener ya una de estas plataformas. Entonces, contestando a la pregunta, son diferentes barreras las que tenemos. Muchísimas gracias. Una segunda pregunta es, ¿cuáles son los pasos para seguir y denunciar una situación de ciberacoso de manera que se le pueda dar seguimiento desde la Policía Cibernética? Claro, primeramente hay que reconocer el trabajo interinstitucional que se tiene en la investigación de casos de delitos cibernéticos. Es decir, muchas veces la ciudadanía piensa que por el hecho de nosotros pertenecer a la Policía Cibernética, yo ya me voy a poner a investigar simplemente por el dicho de una persona, cuando en realidad las cosas funcionan totalmente distintas. Para que yo pueda iniciar un acto de investigación, nuestra ley máxima, que es la Constitución, nos indica que primero debemos de tener una denuncia. Y esta denuncia a nosotros como Policía Cibernética nos sirve para cubrir principalmente dos puntos. El primero es que a mí me va a dar la facultad de investigar. Como dato curioso, nosotros antes del 2019, que hubo una reforma para la Secretaría de Seguridad Ciudadana, nosotros recibíamos el nombre de Policía de Ciberdelincuencia Preventiva. Es decir, su nombre indicaba nuestra principal función, que era la prevención para evitar la comisión de delitos a través de Internet. Pero solamente nos limitaba a esto, solamente actos de prevención. A partir de esta reforma que hubo a finales del 2019, afortunadamente hoy en día ya recibimos el nombre de Policía Cibernética y ya tenemos la facultad de investigar, pero siempre y cuando un ministerio público nos lo ordene, porque así lo dice la Constitución. Entonces, primeramente es hacerle entender a la ciudadanía que se debe de realizar sí o sí la denuncia de manera formal. Ahora, ¿por qué el segundo punto también es muy importante? Porque para que yo trabaje con alguna de las plataformas donde se haya cometido cualquier delito cibernético, llámese en redes sociales, aplicaciones de mensajería instantánea, plataformas de videos, la aplicación que a ustedes les venga a la mente, yo necesito pedirle esa información del delincuente que nos haya vendido un teléfono a través de cualquier plataforma o cualquier producto o servicio, para que me proporcionen su información. Necesito ese mandamiento ministerial que nace derivado de esta denuncia. Entonces, por eso es muy importante la cultura de la denuncia. Como mexicanos a veces se nos olvida esta parte importantísima, pero es necesaria. Perfecto. Maestro, una última pregunta. ¿Cómo
¿cómo colaboran con las plataformas o aplicaciones digitales para agilizar la identificación y, en su caso, la detención o cumplimiento de mandamientos judiciales o ministeriales de personas que cometen los delitos? Claro, la colaboración, como lo mencionaba en el punto anterior, es interinstitucional, es decir, no solamente van las plataformas que están ofreciendo estos servicios a través de Internet, sino, por ejemplo, en temas relacionados con casos donde se han encontrado que los victimarios pertenecen a otros países, incluso esta colaboración se vuelve internacional. Nosotros hemos trabajado con Policía Cibernética de Colombia, de Corea del Sur, en Estados Unidos, precisamente para la investigación de algunos casos precisamente de acoso a menores de edad a través de Internet. Las plataformas, al día de hoy, afortunadamente, tenemos diferentes tipos de colaboración en conjunto, es decir, desde una capacitación, por ejemplo, ustedes no lo sabrán, el mes pasado, una de estas plataformas comúnmente utilizada hoy en día por los adolescentes y también nosotros como personas adultas, que es TikTok, recibimos una capacitación para toda la Policía Cibernética de la Ciudad de México, en donde incluso se invitó a otras entidades federativas, teniendo como sede el edificio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en donde especialistas en temas de ciberseguridad nos capacitan para, primero, la preservación del contenido, porque normalmente cuando ya existe una investigación, lo que hace comúnmente el ciberdelincuente es querer borrar la información, es decir, sin evidencia, como dice un dicho muy comúnmente, sin evidencia no hay sentencia. Entonces, estas plataformas nos capacitan desde la preservación, que es el primer punto más importante para poder iniciar la persecución de este delito. Segundo, la solicitud de información, porque lo vuelvo a repetir, no es que nosotros entremos a la plataforma y podamos ver mágicamente todo lo que nosotros queramos, no. Se hace a través de una colaboración interinstitucional con estas plataformas, le mandamos un oficio de colaboración, que así se le denomina aquí en la Ciudad de México, y ellos ya nos proporcionan la información. Ahora, retomando el primer punto acerca de las barreras que tenemos, justamente uno de ellos es pedir la información de manera específica. Muchos de los casos que nos llegan a nosotros como autoridad para investigar un ciberdelito, la ciudadanía me da información de manera general. Es decir, nosotros para solicitar una información y poder investigar un ciberdelito necesitamos datos específicos, horas, fechas, URLs, para que nosotros podamos pedir la información a su vez a la plataforma y que ésta sea, vaya la redundancia, específica, es decir, nosotros podamos trabajar ya con direcciones IP, máscaras de red, localización a lo mejor de algunas antenas de señales telefónicas, sábanas de conexión, etc. Entonces, es muy complejo el acto de investigación de un ciberdelito, pero afortunadamente hoy en día, ya para finalizar, les puedo contar que no estamos hace como 5 años o como anteriormente a la pandemia. Hoy en día estas plataformas de manera general nos han ayudado muchísimo para la investigación de estos ciberdelitos cada vez más frecuentes. Muchísimas gracias, maestro Daniel. Gracias. Antes de continuar con este bloque que constituye el panel, y una vez que la maestra Dania nos hizo la presentación de la campaña Salvo en las Pantallas, también hace un momento omitimos saludar a nuestras paisanas y paisanos de Villa de Tezontepec, que también nos acompañan el día de hoy. Gracias. Y bueno, para continuar con el panel, ahora presento a la maestra Lourdes Leticia Machado, quien es licenciada en Psicología Clínica por la Universidad Autónoma de Querétaro. Estudió la maestría en Ética Aplicada y Bioética, donde obtuvo mención honorífica por su tesis Implicaciones bioéticas de uso de TICs en las y los adolescentes. Cuenta con especialidad en trabajo clínico con niñas, niños y adolescentes desde hace más de 15 años y realizó trabajo hospitalario con niñas, niños y adolescentes en la República Oriental del Uruguay durante 7 años. Muchas gracias. Hola, maestra Lourdes, muchas gracias. La primera pregunta es, ¿qué efectos emocionales ha identificado en niñas, niños y adolescentes
expuestos a contenidos inapropiados que se encuentran en redes sociales. Gracias. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, gracias senadora, gracias a todos los que forman parte de este presidium. Comenzar diciendo, quiero decir desde dónde voy a responder estas preguntas. Tengo muchos años acompañando a niñas, niños y adolescentes que lamentablemente han padecido alguna situación con el uso inadecuado de las tecnologías de información y comunicación. Este interés, esta preocupación por esta situación surge a partir del trabajo hospitalario con niñas, niños y adolescentes en Uruguay, que es de donde Uruguay es mi país natal. Soy mexicana por adopción, ya tengo 30 años aquí en México. Y bueno, a partir de este trabajo hospitalario fue que me empecé como a preocupar y a ocupar, ¿no? O sea, muchos de los padecimientos, si bien los padecimientos son diferentes, ¿no? Los motivos de consulta difieren, pero algo que se daba continuo todos los días, era el tema de la ansiedad, de la depresión, de las autolesiones que se producían por alguna situación en internet, ¿no? Y además otra situación era que era diario, cuando venía mamá, papá o algún tutor a buscar ese niño, niña o adolescente, la preocupación. O sea, esa preocupación no variaba, ¿no? Era, no sé qué hacer con mi hijo, a qué edad le debo dar el celular, a qué horas en la noche le debo quitar el celular. Había mamás y papás que de plano venían con el módem abajo del brazo, ¿no? O sea, la única manera que encontré de irme a trabajar tranquila o tranquilo es desconectando el módem, ¿no? Entonces, a partir de ahí fue que decido hacer mi maestría en bioética y con este tema, ¿no? ¿Qué impacto hay de las redes sociales hablando desde la bioética, ¿no? Y ahora estoy como doctorante, tengo una investigación en desarrollo que habla sobre el bienestar socioemocional de niñas, niños y adolescentes a partir del uso y contenido de redes sociodigitales. Entonces, bueno, además de llevar a cabo esta investigación, me toca todos los días acompañar a esta población con algún padecimiento emocional, como los miedos, ¿no? Porque cuando un niño, niña, adolescente tiene acceso a contenido violento, hay mucho miedo, hay trastornos del sueño, ¿no? Mi hija dejó de dormir porque pues tiene muchas pesadillas, ha sido violentado. ¿Qué más? El tema de la pornografía, por ejemplo, me llegan niños, niñas de 7, 8, 9 años que han tenido acceso a la pornografía, con una distorsión de la sexualidad impresionante, con mucha culpa, mucha culpa, porque pues no podemos dejar de ver que el acceso a esta pornografía da placer, da acceso a la masturbación y desde luego a la culpa, ¿no? Entonces imagínense cómo llegan estos niños después de ver algo que cuando ellos te cuentan dicen mi imaginación no hubiera dado para tanto, ¿no? Entonces es acceso a contenido violento, acceso a contenido inadecuado, noticias falsas, muchas noticias falsas que ellos por su capacidad, por ser personas en desarrollo físico y psicológico y social, porque somos biopsicosociales, aún no tienen la capacidad de discernir qué de lo que ven en internet es verdad y qué es mentira, ¿no? Porque me dicen, mira doctora, tal cosa que vi en TikTok, porque todo se informan en TikTok, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer mucho el trabajo de pensamiento crítico, ¿no? Que sí, que no es verdad. Mucho de lo que nos está llegando, ya voy a la otra pregunta, es el tema de las adicciones. O sea, sí nos llegaban preocupación por adicción a sustancias, a videojuegos, pero ahora ya nos llegan problemas de adicción a las redes sociodigitales, ¿no? Ya se está hablando a nivel de organismos internacionales que 30 horas de uso de redes sociales se habla de una adicción. Entonces, que no va solo por el tema de la cantidad de horas, ¿no? Hay otros factores para poder hablar de una adicción, pero si nos preguntamos, creo que casi todos aquí seríamos adictos a las redes sociales. Perdón, gracias. Muchas gracias, maestra. Desde su perspectiva bioética, ¿cuáles son los principales dilemas que enfrentamos al permitir el acceso temprano a las tecnologías con relación a las infancias? Bueno, uno de los principios de la bioética es la autonomía.
Cuando hablamos de niños y adolescentes estamos hablando de una autonomía en desarrollo o una autonomía ilimitada. Entonces, ¿cuál sería el dilema bioético en cuanto a la autonomía, por ejemplo? Es quién debe ser responsable de proteger a niños y adolescentes del entorno digital, ¿no? Hay quienes dicen deben ser los padres o tutores los responsables, pero eso lo estamos viendo con la observación clínica, no se necesita ser psicólogo para darnos cuenta que los adultos también hemos caído en el uso problemático de redes sociales. Entonces, ¿quiénes deben ser responsables? Los padres deben ser responsables en las escuelas, deben ser el Estado, ¿no? Entonces, porque estamos hablando de una autonomía limitada. Otro de los principios de la bioética es la beneficencia y la no maleficencia, que significa que nos está beneficiando el uso de redes sociodigitales o de tecnologías, y el principio de no maleficencia, que es de no dañar. Sin embargo, estamos viendo que no todo no todo es negativo, ¿no? Eso sí siempre lo digo, no es que no nos podemos pelear con las redes sociodigitales, pero sería muy irresponsable como trabajadora de la salud no visibilizar esta parte negativa. También está la parte de los beneficios, pero bueno, eso todos los conocemos, ¿no? Entonces, otro de los dilemas es cómo equilibrar estos beneficios que sí nos da la tecnología y al mismo tiempo protegerlos de los riesgos, ¿no? Ese es como el dilema, cómo los beneficiamos pero al mismo tiempo los cuidamos. Y otro tema también, bueno, es el tema de la dignidad, ¿no? Yo ya les digo, mi tesis doctoral, que dura 4 años, trata sobre ¿qué perciben los chicos? Porque yo hago grupos focales, encuestas, ¿no?, en la Universidad de Querétaro, y les pregunto, nos sentamos a hablar, ¿cómo percibes? ¿Cómo te sientes haciendo uso de las redes sociales, ¿no? Pero las investigaciones duran muchos años, ¿no? Y la tecnología va más rápido. Entonces es ético preguntarnos qué tan ético es usar de conejillo de indias a niños y adolescentes cuando no hay una certeza científica de los impactos a largo plazo, ¿no? Entonces, ese es otro tema también. Y el tema de los derechos humanos. Se encuentran vulnerados muchos de los derechos humanos, como es el tema de la salud mental, salud física, el derecho a acceso seguro en Internet, al derecho a libre violencia, entre otros, ¿no? Muchas gracias. Finalmente, ¿qué recomendaciones daría a madres, padres, maestras, maestros para promover un uso más consciente y ético de las redes sociales entre niñas, niños y adolescentes? Ok, este es el gran tema, ¿no? O sea, hay que regularlo, porque creo que ya estamos todos de acuerdo que hay que regular esto. La pregunta es cómo, ¿no? Entonces, creo que es un tema de responsabilidad compartida, responsabilidad de los padres en casa, ¿no? O sea, de poner reglas de vamos a comer sin el dispositivo, vamos a dormirnos a las 10 de la noche sin dispositivos, vamos a mirarnos cara a cara, a preguntarnos cómo te fue, cómo estás, o sea, ciertas reglas en casa, ¿no? En primer lugar, en casa. Luego, en la educación, bueno, los educadores responsables de acompañar y desarrollar el pensamiento crítico, ¿no? Ayudarlos a diferenciar qué es real, qué es mentira en las redes sociales, por ejemplo. El tema del Estado. Bueno, se debe de regular también. Yo, por ejemplo, una cosa que me llama mucho la atención, no lo he platicado mucho, pero el otro día, bueno, diariamente me hablan los adolescentes sobre personas que los han contactado de manera anónima, ¿no? Sabemos que en redes sociales hay gente que se mueve de manera anónima. En Uruguay, que es de donde yo soy, para tú comprar un chip, por ejemplo en Oxxo, tienes que dar tu identificación. Por lo tanto, si tú vas y te dan un chip de teléfono con el número 442263, sabemos que es de Juan Pérez, ¿no? Y no se puede mandar mensajes de forma anónima. Entonces, eso sería una cuestión. Tengo varias estrategias pensadas. Hay que regular, habría que haber comités de ética que regulen de manera independiente a las empresas. Y otra parte de la responsabilidad es los desarrolladores de estas empresas, ¿no?
que una de las cosas que se debería prohibir es esto de la manipulación algorítmica, ¿no? Que les llegue a los niños información para venderles, ¿no? Que son como usarlos para comercio, ¿no? Entonces, sí es una... Y bueno, los niños también hay que tenerlos en cuenta, los niños, porque si bien tienen una autonomía en desarrollo, también son capaces de decir cómo se sienten y de dar ideas dentro de su desarrollo, dentro de su madurez, pueden también colaborar, ¿no? Muchísimas gracias, maestra. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Lourdes Machado. Y para concluir esta mesa de panel, me toca presentar a Víctor Merchant. Él es licenciado en informática y maestro en diseño y gestión de proyectos tecnológicos. Cuenta con diversos diplomados relacionados con tecnología, gerencia, gobernabilidad de tecnologías. Este último por la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Tiene más de 25 años trabajando en áreas de tecnologías de la información, 10 de ellos con el gobierno federal, en la Secretaría de Salud, en Desarrollo Social y en Educación Pública. Desde el 2009 se incorporó a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ONU-DC, desempeñándose en la Oficina de México y para la de Perú y Ecuador en diversos proyectos relacionados con el combate al tráfico de drogas y el crimen organizado, así como justicia penal y prevención del delito. Maestro Víctor, muchas gracias. ¿Me permite hacerle las preguntas? Gracias. La primera de las preguntas sería, ¿qué acciones prioritarias impulsa la ONU-DC a nivel global para combatir el abuso y explotación sexual infantil en línea? Muchas gracias. Gracias, por supuesto, inicialmente por la invitación al foro, a la senadora, y gracias, y es un honor compartir la mesa con las autoridades y, por supuesto, con todos ustedes que están aquí presentes. Reciban un cordial saludo del señor Cristian Hoy, representante en México de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Y bueno, para contestar un poco la pregunta también, me gustaría tomar un minuto para comentar que esta oficina en particular, o sea, lo que es la Organización de Naciones Unidas, tiene distintas agencias, distintas oficinas, distintos fondos y programas. Este en particular, que no tiene un nombre tal vez tan conocido, tal vez para algunas de ustedes no sea tan familiar, y a veces no es tan atractivo el nombre de Contra la Droga y el Delito. Por supuesto, MISEO, por supuesto, Mujeres, por supuesto, CEPAL, PNUD, son agencias y oficinas que tienen también bajo su ala, bajo su cargo, temáticas diversas relacionadas con la que nos junta aquí en este evento y en este foro. Pero nosotros en particular nos dedicamos a toda la parte de delincuencia organizada transnacional, también la lucha contra las drogas, la investigación y lucha contra el tráfico ilícito de migrantes, trata de personas, en fin, todo este tipo de temáticas un poco más álgidas, pero que sobre todo la intención que tenemos y con nuestras contrapartes naturales en cada uno de los estados que forman parte de Naciones Unidas, pues es justamente el fortalecimiento de capacidades, la investigación, el diagnóstico y el acompañamiento también donde se nos es requerido en cualquiera de estos países a través de la implementación de distintos proyectos. Para ello tenemos distintos programas también que nos permiten hacer estas implementaciones y estos apoyos en los países, y en particular, si bien en la oficina por supuesto también vemos temas relacionados con violencia contra niños, niñas y adolescentes, tenemos este foco en particular que obviamente es tratado de cierta manera con ciertas particularidades que tiene que ver con la parte digital, ¿no? Con este ecosistema le llamamos porque es donde estamos todos. Al final, justamente como mencionaban, de quién es la responsabilidad o quién es quien está presente o quién tiene que actuar. Cada uno y una de nosotros tenemos los roles que podemos llegar a tener desde los mismos adolescentes, los padres, los cuidadores, maestras, maestros, directivos, etcétera, hasta obviamente los gobiernos. Entonces, en esta oficina tenemos un programa en particular que es el Programa Global sobre Ciberdelito, que tiene presencia en todo el mundo, y en cada una de las áreas, regiones o países que cubrimos, pues tenemos también la necesidad de cubrir distintas temáticas relacionadas con
distintos temas que tienen que ver con la comisión de delitos facilitados por Internet o en el ciberespacio. Este programa tiene diversos componentes, dos de ellos, justamente uno de ellos tiene que ver con el fortalecimiento de capacidades a las autoridades que se dediquen a realizar las investigaciones y la persecución de los delitos. Otro de ellos es la cooperación, pero no es solamente la cooperación internacional, que como han mencionado es un elemento muy importante, sino la cooperación entre las propias instituciones de gobierno, iniciativa privada, empresas de conectividad, academia, sociedad civil, etcétera, porque dentro de toda esta intercomunicación, recordemos, y a lo mejor es algo que han escuchado todo el tiempo, pues bueno, los delitos en el ciberespacio no tienen fronteras, ¿no? Pero ¿esto qué quiere decir? Que podemos tener desafortunadamente a la víctima en un país, a quien está perpetrando el delito en otro, al servidor que facilita el almacenamiento en otro país, la compañía de telecomunicaciones está en otro país. Entonces aquí es donde se empieza a hacer, por supuesto, complejo la parte de la investigación, y por supuesto que siempre aplaudimos todo el trabajo que hacen las autoridades relacionadas con la investigación y, como mencionaban hace rato, de policía cibernética, todo estas posibilidades que tienen en función de la colaboración internacional y que puede entonces tener un impacto muy grande en nuestras niñas, niños y adolescentes. Otra temática que abordamos dentro del programa es la parte justo legislativa. Entonces, lo que proporcionamos nosotros es todo este tipo de apoyos a quienes los requieren desde el punto de vista nacional e internacional. Y bueno, son de las temáticas que abordamos relacionadas con este tema. Muchas gracias. Por cuestión de tiempo le voy a combinar la última pregunta, que sería ¿qué avances ha identificado ONU-DC en México respecto a la implementación de políticas públicas para combatir el ciberacoso sexual infantil? Sí, bueno, la ventaja que hemos visto, y esto es justo con la perspectiva internacional y en diferentes países y regiones, prácticamente en toda Latinoamérica, pues bueno, hay iniciativas o hay leyes que abordan la parte de la pornografía, y lo digo desde ese punto de vista, pornografía infantil, porque es la parte legal. Pero efectivamente la temática es realmente el material de abuso sexual infantil en línea, ¿no? Como comentaban desde un inicio, también nosotros apoyamos el manejo del uso adecuado, y pues bueno, por supuesto, con las iniciativas que se han llevado, sobre todo de la parte del Senado, relacionadas con la persecución y la identificación de este tipo de delitos, pues es algo muy, muy importante. Y me atrevería a decir también que otra que esperemos que esté en puerta y que se está trabajando también a nivel internacional es esta nueva Convención de Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia, que tiene 2 artículos específicamente relacionados con esta temática, y que la intención es que los países que firmen esta convención, que se espera se firme de manera internacional a mediados de año, pues ayude justamente también a los países a poder tener todo el andamiaje legal y los ajustes que en su caso sean necesarios, porque afortunadamente en México hay un avance bastante grande. Difícilmente siempre va a ser, o en algún momento va a ser suficiente, pero que nos va a permitir también apoyar a los Estados miembros a poder tener este andamiaje legal para poder hacer la persecución de estos delitos, siempre centrados también en derechos humanos y por supuesto en las víctimas, ¿no? Es importante enjuiciar a los delincuentes, por supuesto, pero también el rescate de las víctimas es algo que siempre tomamos muy en cuenta en esta oficina. Muchísimas gracias, maestro Víctor. No terminamos con todo lo que está haciendo ONU-DC, pero muchas gracias. Bien, también agradecemos al licenciado Jacob Tolentino Javid por la moderación de estos bloques. Bien, queremos agradecer la presencia también de nuestras invitados especiales que también están aquí con nosotros, las presidentas del DIF municipal de Mixquihuala de Juárez, de Acaxotitlán, de Villa de Tecontepec y de Tasquillo, que también se han dado cita con nosotros. Muchas gracias por su presencia. Bien, estamos ya en el último bloque de nuestro programa y queremos solicitarle a la magistrada Rebeca Aladro Echeverría, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Hidalgo, nos presente una reflexión final de lo que ha sido nuestro foro. Adelante, por favor.
Muy buenas tardes a todas, a todos. Es para mí un gran honor y agradezco enormemente a nuestra querida senadora Simey por habernos reunido a todas y a todos en este foro. Importantísimo foro en donde pues tenemos grandes reflexiones que hacer, empezando por una gran concientización de lo que tenemos que hacer en nuestras casas, en nuestras entidades. Yo creo que por ahí tenemos que empezar, porque no siempre reflexionamos lo que significa un teléfono en la mano. Nos hemos adaptado, digo nos hemos, no a muchos porque son mucho más jóvenes que yo, pero en el caso mío hablo por una reeducación, adaptación desde hace pues algunos años para acá para utilizarlo. Y nos cuesta mucho trabajo utilizar un teléfono celular. Y con toda la tecnología que tiene, tenemos que pedirle apoyo a los más jóvenes, porque ellos nacieron ya, perdón por la expresión, con el chip. Ya nacieron con la tecnología y nos dan toda una cátedra. Bueno, más bien nos dicen cómo hacerlo, porque no nos dicen, se meten en el teléfono y nos dicen, ay, por Dios, así se hace, estás mal. Y no sabemos ni cómo lo hicieron, pero la verdad es que ellos encuentran toda la tecnología, encuentran toda la respuesta, que a lo mejor nosotros solamente lo utilizamos cuando tenemos alguna duda en algo, y para comunicarnos y para mandar mensajes y algunas otras cosas que tenemos que aprender más que por otra cosa, por necesidad. Pero esa sería una parte, y por eso agradezco este escenario, porque estoy viendo aquí a muchas personas, una gran población aquí, que cada una, me queda claro, cada uno representa una gran colectividad en sus lugares. Y esto me gusta todavía más, me hace muy feliz, porque sé que ustedes, tanto ustedes como yo, vamos a llevar esa misma reflexión a nuestros hogares y también a la gente que no está aquí y que a veces no tienen esa parte. Como datos, únicamente y de manera muy breve les diré, los datos estadísticos en México nos habla INEGI que la población, los usuarios de Internet son el 18.4 millones de personas entre los 12 años y más. Y sabemos que hay todavía niños menores de esa edad. ¿Por qué? Pues porque se nos hace gracioso a veces darles el celular para que se entretengan y no sabemos lo que estamos haciendo. Y este tipo de personas, 18.4 millones, ha tenido alguna situación de ciberacoso, de los cuales el 22% somos mujeres y el 19.6% hombres que usaron Internet y que manifestaron ser víctimas de este ciberacoso. En cuestión de rangos de edad, establece que el 26.55% de la población poseen una edad entre los 12 a 19 años. El ciberacoso de contenido sexual, que representa el 26%, las principales conductas en materia de ciberacoso en el año 2022 a 2023 fueron que recibieron un contenido sexual, insinuaciones o propuestas sexuales, publicaciones, venta, imágenes o videos de carácter sexual. Entonces, ya
con esta idea de lo que representa esta situación tan enorme, porque son millones de personas. Esta problemática actual ya la han venido exponiendo de manera muy precisa nuestra senadora y también Diana Jacqueline, en donde hacen mención precisamente que ese mundo digital debería de ser para apoyar, para educar a los jóvenes, para darles armas para su escuela y no para contener violencia en contra de ellos. También vemos que nuestro andamiaje jurídico protege los derechos de la niñez en su vertiente de derecho a no sufrir violencia sexual. Los ordenamientos jurídicos que sustentan la especial protección que se debe brindar a niñas y niños y adolescentes encuentra un sustento en fuentes tanto nacionales, estatales, como internacionales, como bien ya lo han dicho en esta mesa, a la cual yo saludo, como saludo a todos, y que no he mencionado a cada uno de ellos, porque me queda claro que todas las personalidades aquí no podría decir a cada una de ellas, y no quiero omitir a ninguna. Con relación a los tópicos que se han hablado aquí en la mesa, quiero desagregar los siguientes comentarios que podrían ser propuesta y que la dejo en este foro. La identificación de retos legislativos, la tipificación del ciberacoso sexual en niñas y niños y adolescentes, con señalamiento expreso de que es una conducta autónoma y por ende la sanción es sin perjuicio o debe ser sin perjuicio de los diversos delitos que pudiesen llegar a cometerse. Una separación de conductas que lo diferencien de la violencia digital. El establecimiento de una sanción que no solo incluya una pena de prisión o multa, sino también deben incluirse la obligación de someterse a tratamientos psicológicos especializados en delitos sexuales, como ya también nos lo han mostrado aquí, pero esto tiene que ser para todas las personas. Las experiencias que hemos tenido son actualmente las conductas expuestas como ciberacoso sexual son señaladas como circunstancias que rodean a otros delitos. Por consecuencia, este ciberacoso lo subsumen los delitos como acoso sexual o violencia familiar, en la hipótesis de violencia sexual mediante una correcta aplicación de la perspectiva de género. Al momento de la imposición de medidas cautelares mediante una aplicación del principio de interés superior de la niñez, se protege el contacto entre los agresores y la víctima. Tenemos la colaboración también interinstitucional aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Generar conversatorios mensuales entre operadores de procuración e impartición de justicia que nos permitan compartir datos estadísticos y problemas en cuanto a la acreditación de los delitos. ¿Qué quiero decir con esto? Si hablamos de Hidalgo y buscamos este delito de ciberacoso, no lo vamos a encontrar. No hay uno solo. Y no podemos decir, ustedes díganme, si a ninguno les han llegado algunos temas, algunas notas, pero también algunos videos que realmente perjudican a las infancias. No me digan que a ninguno de ustedes no les han hackeado el teléfono
desde una situación de hackeo económico hasta cualquier otra situación. Ya lo vemos incluso en el QR, que es tan esencial y tan bueno para obtener datos, pero que ahora los encontramos en cada esquina. Un QR que los jóvenes, la gente no sabe qué es y que le pueden ofertar algo ahí y que pues de manera muy de buena fe lo toman y en ese momento ya hackearon su teléfono y en ese momento pueden hacer uso de la delincuencia en ciberacoso sexual. Entonces, estamos invadidos realmente por una tecnología fantástica que nos puede dar mucho crecimiento, pero que también nos pone en un grave peligro, y más aún a las infancias. También tenemos que debemos de hacer capacitación en el tema con todos los operadores de justicia para checar cómo vamos, qué nos está faltando. Campañas de difusión al interior de los centros escolares. Y si ustedes se dan cuenta, todo esto lo podemos hacer todos los presentes. Es un llamado a esta problemática tan grande que tenemos hoy en día. Con relación a la prevención del delito, se sugiere realizar pláticas en las escuelas e impartir conferencias sobre el tema. En el aspecto de la atención del delito se propone la creación de la unidad especializada en la investigación del ciberacoso y la selección del personal a canalizar de forma inmediata ante el primer contacto y posterior a ello centralizar en una sola unidad de postulación a nivel de Ministerio Público. Esto en algunos lugares, en algunos estados lo podemos tener, pero tenemos que cerrar esa pinza, tenemos que hacerlo bajo todas las vertientes que como sociedad civil, como personas públicas lo debemos de hacer. En el tema de sanción del delito se propone que además de la pena que se considere establecer al tipificar el delito, se imponga la obligación de tomar pláticas de educación sexual y las consecuencias de las conductas delictivas por una temporalidad establecida. Todo esto nos atañe como personas, en nuestra familia, con nosotros mismos, pero peor aún con las infancias. Ellos están absolutamente expuestos frente a una pantalla, ya lo decían. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Agradecemos a la magistrada Rebeca Alondro Echevarría su valioso mensaje en este último bloque de nuestro programa. Bien, aprovechamos el espacio para saludar la presencia del director del sistema DIF de Atitalaquia. Bien, tenemos un anuncio para todas y todos ustedes. Por cuestiones de tiempo se va a omitir la sesión de preguntas y respuestas. Ustedes han recibido una tarjetita y dando sus inquietudes. Les avisamos que nuestros compañeros de la comisión en unos momentos más van a recoger estas tarjetitas. Por favor, apunten su correo para posteriormente hacerles llegar las respuestas. Muchas gracias. Bien, finalmente escucharemos el mensaje de cierre en voz de nuestra anfitriona, la senadora Simey Olvera. Muchísimas gracias. Pues esto es realmente reconfortante, hay mucha tarea por hacer. Celebro no solo la iniciativa de esta campaña contra el ciberacoso a salvo en las pantallas, sino este tipo de foros, de encuentros que nos concientiza en temas que pues generalmente no los tocan. El estar aquí sin duda visibiliza este tipo de
situaciones. Ya tenemos las tareas, ya nos han dado grandes propuestas y seguiremos, porque he de decirles que esta iniciativa se encuentra ya turnada en la Comisión de Justicia y de Estudios Legislativos, pero como bien lo comentaba el maestro Jacob, hay muchísimas, tenemos ahí enfiladas, pero este tipo de foros de cierta manera empujan, presionan. Y esto es lo que queremos, que la población, que la sociedad, que nuestras autoridades aquí presentes, a quien nuevamente les agradezco, se lleven esta situación y así pues hagamos un conjunto. Vamos a realizar más reuniones, acciones concretas, urgentes y además pues importante llevarla a los municipios, que eso es lo que queremos en el Senado, que eso es lo que se quiere en la Cuarta Transformación, que aterrice a todos y cada uno de los municipios y son con ustedes quienes los llevarán, porque insisto, todo el poder al pueblo y el pueblo lo representamos nosotras y nosotros para acercarlos. El pueblo son las organizaciones civiles, las asociaciones, las fundaciones, nuestras familias. Por ello, desde el Legislativo, le agradecemos mucho, infinitamente a Dania, que efectivamente hay mucha información y para eso está el QR, para que ustedes, como titulares de los sistemas DIFs municipales, como de organizaciones, lleven la información, pero además va a estar aquí con nuestras expertas y expertos para, como bien lo decían, seguir respondiendo las inquietudes, pero sobre todo esta situación de hacer redes, de tener estos contactos, sin duda fortalecen. Agradezco a los medios de comunicación, a la gente de resguardo, a la gente que nos apoya desde el Senado y pues sí, tenemos que mencionar que ahora no solo nuestra presidenta, sino en todos lados, es tiempo de mujeres y por eso hay 41 presidentas municipales en el estado de Hidalgo, lo que convierte también a que haya más involucramiento. Porque estos temas no son solo, estos temas de niñas, niños y adolescentes no solo son de mujeres, son de hombres y por eso hay titulares hombres en los sistemas DIFs, pero sin duda nuestras aliadas, nuestras presidentas municipales, presidentas del DIFs, siempre tienen esta bandera. Funcionarias y funcionarios, les agradezco este momento y ahora acudiré precisamente al llamado y a la reunión de nuestra presidenta y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas de México, la doctora Claudia Sheinbaum, que desde aquí le mandamos un aplauso y le haré llegar esto que se está realizando. Muchas, pero muchas gracias y a continuación se entregarán los reconocimientos debidos y por supuesto el detalle hidalguense. Enhorabuena. Gracias. Bien, muchas gracias a nuestra anfitriona, la senadora Simey Olvera, y como bien lo mencionaba, vamos a realizar la entrega de reconocimientos. Se realizarán en la orden de participación, como fueron hablando. El primero de ellos es para Lorena Villavicencio Ayala. Seguimos con la entrega a Tania Jacqueline Bejarano. Daniel Silva. Nuestro siguiente ponente, que fue Daniel Silva, se le entrega el reconocimiento también, por supuesto, y todos ellos reciben con un obsequio. Tenango del estado de Hidalgo. Seguimos ahora con la entrega a Lourdes Leticia Machado. Y finalmente la última entrega se realiza a Víctor Merchant. Les pedimos permanezcan en su lugar. Vamos a realizar una última fotografía, por supuesto, con la entrega de su reconocimiento y este obsequio que han recibido por parte del Senado de la República por sus valiosas aportaciones, sus participaciones que sin duda sumarán a toda la lucha de esfuerzos que se hace en contra del ciberacoso sexual a niñas, niños y adolescentes. Un aplauso para